Bienvenidos de nuevo a nuestro curso para aprender a operar en Forex. Estamos ya casi por terminar esta serie de 11 temas y en este video vamos a hablar sobre el análisis fundamental. Tenemos que tener en cuenta que en Forex existen dos tipos de análisis, que es el fundamental y el análisis técnico. El análisis fundamental es una manera de mirar el mercado desde el punto de vista económico, social y político que afectan los recursos y la demanda. En otras palabras, con el análisis fundamental observas cuál economía va viento en popa y cuál está, por el contrario, pasando por una mala racha. Con el análisis técnico tenemos que es el estudio del movimiento que sigue al precio. En una palabra, podríamos decir que el análisis técnico son los gráficos. La idea es que cada trader pueda observar el histórico de los movimientos del precio y en base a esto pueda determinar un cierto nivel donde irá el precio en el futuro. Siendo así, tenemos que el análisis técnico es todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestro curso sobre gráficos, velas japonesas, líneas de tendencia, niveles de Fibonacci, ondas de Elliott y patrones gráficos. Todo eso es lo que conforma el análisis técnico, todos los análisis que nosotros hagamos en los gráficos para tener una idea a dónde irá el precio en el futuro. Y ahora en este tema tocaremos más a fondo lo que es el análisis fundamental, que es el estudio de los factores socioeconómicos y políticos que afectan a las divisas. Siendo así, tenemos que la divisa de un país no se vuelve débil o fuerte sin una razón. Una gran proporción del valor de una divisa está basado en la confianza de la fuerza económica del país de origen de la misma. La fuerza económica es juzgada por ciertos indicadores que son seguidos muy de cerca cuando estamos operando en Forex. Cuando estos indicadores cambian, el valor de la divisa puede fluctuar. Cuando la salud económica de un país se encuentra en buen estado, esto se va a traducir en que su divisa sea fuerte o bien cotizada frente a las demás divisas. Y es por eso que el análisis fundamental es parte importante de nuestros análisis en Forex, ya que una divisa con una salud económica en buen estado significa que estará fuerte en comparación con las demás y es ahí donde podríamos tomar nuestras decisiones de compra o venta. En el análisis fundamental en Forex se ha vuelto un punto importante, ya que debido a que los indicadores económicos se han convertido definitivamente en factores que mueven el mercado. Cuando nos concentramos en el impacto que los números económicos de un país tienen en la acción de los precios, en Forex hay 5 indicadores que se observan más que los demás, debido a su impacto en el mercado. Estos principales indicadores económicos son: número 1, las Non-Farm Payrolls, conocidas como NFRP, que son los empleos creados o perdidos en Estados Unidos en el último mes. El Interest Rate Decision, que es la decisión de subir o bajar o mantener los tipos de intereses. Tenemos también el Trade Balance, que sería el balance comercial. El CPI,
inflación, que es el precio de la cesta económica, el precio de la cesta de compra básica e inflación. Y tenemos las ventas al por menor, las retail sales. Entonces vamos a analizar cada uno de estos más adelante. Aparte de conocer la fecha del anuncio de los indicadores, es de vital importancia saber cuáles son las predicciones de los economistas con respecto a estos indicadores. Por ejemplo, saber que un buen número de empleos nuevos generados en Estados Unidos para un mes es de 250,000 no es tan importante como saber cuál era la predicción de los economistas con respecto al resultado. Muchas veces las predicciones son equivocadas y en esos casos hay un cambio brusco en el mercado. Si los economistas creyeron que habría 250,000 empleos nuevos generados en el mes de enero, pero solamente fueron creados 100,000, esto hará que la economía de los Estados Unidos se debilite y por lo consiguiente lo haga su divisa, que es el dólar, con respecto a las demás divisas. Estos indicadores nos dan oportunidades de hacer buenas operaciones en el mercado de Forex, porque debido a que los precios muchas veces se disparan varios puntos hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de si el número ofrecido por el indicador coincide o no con las expectativas de los economistas. Y esto ocurre normalmente en los primeros 30 minutos luego de haberse difundido la noticia. Para ayudarte a conocer los próximos eventos económicos importantes, cuándo tendrán lugar y las expectativas de los economistas, te recomendamos que siempre tengas a la mano un calendario económico. Existen diferentes páginas con los calendarios económicos con las noticias más importantes que van a afectar en Forex. Igualmente puedes buscar, por ejemplo, el fxstreet.com ofrece un calendario sobre las noticias de más alto impacto a la hora que van a suceder y nos da una idea si esa noticia será de alto impacto, de bajo impacto o mediano impacto. Igualmente hay muchas páginas que puedes consultar en internet, pero tienes que tener siempre a la mano este calendario antes de operar en Forex, porque podría perjudicar a tus operaciones, ya sea de manera benéfica o manera perjudicial, dependiendo del resultado de estas noticias. Entonces a continuación vamos a hablar de cada una de estas noticias que son las más importantes en orden de relevancia. Tenemos en primer lugar la tasa de desempleo. Esta noticia se da a conocer el primer viernes de cada mes. El porcentaje de desempleo mide la fuerza del mercado laboral. Una de las maneras en que los analistas miden la fuerza de una economía es por número de empleos creados y el porcentaje de trabajadores incapaces de conseguir trabajo. Muchos empleos creados en un mes es indicativo del crecimiento económico, ya que las compañías deben incrementar su fuerza laboral para satisfacer a las demandas. En segundo lugar tenemos la decisión de incrementar o bajar las tasas de intereses. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, la Federal Open Market FOM decide el porcentaje de descuento, que es el porcentaje con el que el Banco de la Reserva Federal cobra a sus bancos miembros por préstamos.
El porcentaje se decide durante los encuentros de la FOM con los bancos regionales y el directorio de la Reserva Federal. Este indicativo nos va a mostrar un movimiento promedio de 74 pips durante los primeros 20 minutos después de su anuncio. Entonces, hay que estar atentos a estas noticias que pueden darnos a ganar muchos pips, pero que también son muy difíciles de operar. Más adelante vamos a hablar sobre esto. Tenemos en tercer lugar el Trade Balance, el balance comercial, que mide la diferencia entre el valor de los artículos y servicios que una nación exporta y el valor de los artículos y servicios que ésta importa. Entonces, un buen balance comercial es indicativo de que el valor de lo que exporta es mayor al valor de lo que está importando. Y un balance comercial deficitario es aquel en que las importaciones son mayores que las exportaciones. Este indicativo nos muestra un movimiento pips medio de 63 durante los primeros 20 minutos después de su anuncio. En número 4 tenemos el CPI, que es clave para la inflación, para el índice de inflación, ya que mide el precio de una cesta de compra básica de artículos de consumo. Los precios altos son considerados negativos para la economía, pero como el Banco Central generalmente responde a la inflación levantando los porcentajes de interés, las monedas a veces responden positivamente a este aumento en la inflación. Entonces tenemos que este indicativo nos va a mostrar un movimiento de pips promedio de 44 durante los primeros 20 minutos después de su anuncio. Tenemos las ventas al por menor, que nos van a mostrar el momento económico de un país basado en la economía comercial del mismo. Este indicativo muestra un movimiento aproximado de 43 pips durante los primeros 20 minutos después de su anuncio. Ahora bien, ¿cómo vamos a interpretar estas noticias y cómo vamos a operar con señales del análisis fundamental? El operar con las noticias fundamentales puede dar la posibilidad de ganar o perder mucho dinero muy rápidamente. Si nosotros no entendemos la terminología, será mucho más probable que perdamos. Entonces, en primer lugar, tenemos que identificar y comprender los siguientes términos, que es la desviación, la revisión y el desencadenante. Para la mayoría de las noticias fundamentales hay un número esperado, un número que han calculado los economistas. Este número es el promedio tomado de una serie de analistas expertos en noticias. La diferencia entre este número y el número real emitido se le llamará lo que es la desviación. La revisión, por lo tanto, es un nuevo cálculo del número emitido anteriormente. El número se publica mensualmente para el empleo, el desempleo, la confianza del consumidor, etc. Generalmente solamente es una estimación muy buena. Al mes siguiente los datos del número anterior son actualizados. A esto se le llama lo que es revisión. Entonces, ¿qué sería el desencadenante? En las noticias fundamentales es la cantidad mínima de desviación para hacer que valga la pena colocar una orden. Entonces tenemos, por ejemplo, en el
análisis fundamental, se podría decir de Canadá que en este mes se espera que las exportaciones sean de 3.2 millones y el desencadenante de 0.5. Esto significa que una desviación de más de 0.5 o inferior a 0.5 significa que usted debe colocar una orden en el mercado, más directamente comprar el dólar canadiense. Si la producción es de 3.7 millones o más, y vender el dólar canadiense si el número que sale es de 7 millones o menos. Dependiendo del par de divisas en que se opere, puede que se tenga que invertir la dirección de la orden. Por ejemplo, si hay una desviación positiva fuerte en el informe trimestral de Nueva Zelanda, se esperaría que el dólar neozelandés se valore cuando se publique este informe. Nos tenemos que si hay una desviación positiva en una noticia en este ejemplo, del dólar neozelandés, esto hará que se fortalezca. Entonces, todos los pares que comiencen con el dólar neozelandés, o sea, en este ejemplo podría ser el NZD con el dólar, o el NZD con el yen, NZD con el canadiense, etcétera, etcétera. Todos esos pares que comienzan con el NZD serán pares para operar a la compra, porque la noticia fue positiva para el NZD. En cambio, si tenemos otros pares, por ejemplo el AUD NZD, entonces ahí se va a invertir la orden. En vez de poner una orden de compra, vamos a poner una orden de venta para todos los pares que terminen con el NZD. Del mismo modo, los informes de noticias que son buenos para el dólar significa comprar el dólar con X moneda o vender X moneda con el dólar. Y si la noticia, la desviación fuera negativa, entonces sería el caso contrario. Vamos a vender el dólar con X par y a comprar X par con el dólar. Hay muchas formas de colocar las operaciones en el mercado usando el análisis fundamental. Aquí vamos a describir 3 de las más comunes, cada una de ellas basado en un momento diferente para colocar la orden. Tenemos en primer lugar la colocación de órdenes pendientes. Las personas que colocan órdenes pendientes por lo general esperan alrededor de 3 a 5 minutos antes de conocer la noticia y colocan sus órdenes pendientes. Los objetivos, los pips a ganar, pueden variar un poco dependiendo de la naturaleza del informe. La ventaja de una combinación de opciones es que si hay un movimiento sólido en una dirección, si el movimiento es lo suficientemente fuerte, la orden se cierra con un buen beneficio. El riesgo de una combinación de órdenes es la acción de los precios erráticos que pudiera ejecutar ambas órdenes. ¿Qué significa esto? Que si estamos esperando una noticia y queremos aprovechar esa noticia, hay personas que colocan órdenes pendientes, ya sea un stop loss, perdón, un buy stop o un sell stop, y colocan como no conocemos
el resultado de esa noticia, si va a ser una desviación positiva o negativa. Entonces lo que hacen es colocar esas órdenes hacia ambas direcciones con un stop, con un buy stop o sell stop, para aprovechar ya sea el movimiento hacia la baja o hacia la alta. Pero el gran inconveniente en este tipo de práctica es que debido al fuerte movimiento de los precios en ese momento, puede que se activen las dos operaciones, dando por resultado que vamos a tener una operación ganadora, pero al mismo tiempo vamos a tener una operación perdedora. Entonces no es muy recomendable hacer este tipo de prácticas. Tenemos también operaciones del primer impulso. Puede tratar de obtener la información de las noticias y colocar una orden antes que la mayoría de los operadores tenga la oportunidad de reaccionar. Para ello se necesita una conexión rápida a Internet, una manera de obtener las noticias con gran rapidez y, si es posible, una forma de colocar automáticamente la orden en función de que si la desviación es lo suficientemente grande y en qué dirección va a ir la desviación. De este tipo de prácticas también se enfoca en conocer la noticia antes que los demás para aprovechar esa operación antes que los demás tengan el tiempo de actuar. Pero también sería algo difícil si no tenemos ese contacto para conocer las operaciones antes que los demás, y una buena conexión a Internet para actuar de inmediato. Y tenemos por último la forma más común para operar con el análisis fundamental, que es simplemente esperar el primer impulso. A continuación, esperar un retroceso del precio en dirección a donde estaba antes de la publicación del informe, y luego colocar una orden en dirección contraria a este retroceso. Recomiendo que se practique este método en cuenta de demostración primeramente hasta dominar esta estrategia. Entonces aquí podemos ver que sería la mejor forma de operar las noticias: esperar, tener nuestro calendario. Como les dije anteriormente, en Internet pueden encontrar muchas páginas que ofrecen el calendario económico. Esperar va a ser algo así. En primer lugar, va a tener la hora en que suceden esas noticias. Eso no olviden tener configurada esa página que estén utilizando, o esa aplicación, con el horario de su país, para que puedan operar, para que no se les vaya a pasar noticias por una diferencia en el horario. Tiene que estar configurado al mismo horario del lugar donde ustedes viven. Y en segundo lugar, vamos a ver la divisa a la cual va a afectar esa noticia. Y en tercer lugar va a aparecer, aquí aparece como forma de toros. Aquí viene, si fueran tres toros, serían de alta volatilidad, 2 de mediana volatilidad y 1 de baja. Entonces aquí está representado como toros, pero en otras páginas puede estar de color rojo, amarillo o verde, dependiendo de la volatilidad de esa noticia. Aquí viene la noticia, la situación anterior, la previsión de los analistas y la actual,
que sería el desencadenante o la desviación. La desviación de lo previsto con lo que suceda en realidad, que no vamos a conocer hasta esa hora exactamente. Y serían las 15 horas la tasa de desempleo en México, entonces vamos a conocer eso hasta las 3 de la tarde, las 15 horas. Entonces, dependiendo si vamos a poner el ejemplo de este ejemplo, que es la venta de viviendas pendientes mensualmente, que nos está diciendo que tiene una alta volatilidad. Si vemos que el resultado que va a aparecer aquí, que sería la desviación, si tenemos una desviación positiva, entonces todas las monedas con el dólar que comiencen con el dólar se irán hacia el alza. Entonces estaremos intentando entrar en operaciones de compra, porque el dólar se habría fortalecido, por lo tanto los precios empezarían a subir. Igualmente, esta noticia positiva para el dólar va a afectar a la baja aquellos pares que terminan con el dólar, como el AUD con el dólar, el NZD con el dólar, el GBP con el dólar, el eurodólar, todos ellos se irían hacia abajo. Entonces estaríamos metiendo órdenes de venta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso, vamos a esperar la hora exacta de esta noticia. Vamos a ver qué camino toma, hacia la alza o hacia la baja, ya que vimos que vamos a verlos representados con largas velas en el gráfico, que nos van a estar indicando el camino que va a tomar esa noticia. Entonces, ya después que vimos que lanzó esa larga vela, vamos a esperar a que haga un retroceso cercano al precio de entrada. Cuando vemos que hizo ese retroceso, se hizo acercar al mismo precio de entrada, entonces ahí en ese punto vamos a reaccionar nosotros y vamos a colocar nuestra orden de compra o venta respectivamente. Y ya que colocamos esa orden de compra o de venta, vamos a colocar el stop loss donde inició esa vela, el precio mínimo o máximo de esa vela. Vamos a colocarnos nuestro stop loss y nuestro take profit lo vamos a colocar en el punto donde más próximo, donde haya una fuerte resistencia o soporte, según sea el caso. Entonces, espero que haya quedado comprendido este punto sobre cómo operar estas noticias en Forex. No olviden siempre tener a la mano un calendario económico para poder operar estas noticias. E incluso si ustedes no quieren operar estas noticias, también es importante que revisen las noticias antes de colocar una operación, porque si hay una noticia de fuerte impacto, de alta volatilidad, por ejemplo, si ustedes metieron horas antes de la noticia, ustedes metieron una operación con el dólar y el yen, por decir un ejemplo, y horas después hubo esa noticia con el dólar, va a afectar a su operación, que puede ser positivamente o negativamente. Entonces no sabemos qué va a pasar hasta ese preciso momento. Entonces es mejor revisar un día antes las noticias que va a haber al día siguiente para evitar hacer operaciones con los pares que muestren noticias de alta volatilidad. Entonces, dicho esto, damos por terminado
nuestro 10º video sobre análisis fundamental.